Indudablemente cuando llega fin de año, el momento de los balances, siempre uno echa una mirada para atrás a ver qué quedó en el tintero y fundamentalmente cómo nos fue en economía y la perspectiva hacia adelante. Pero tenemos la sensación de que este año no es un año más, no es un fin de año común. Es para replantearse cosas, para masticar un poco más qué ha pasado con la economía. Es por eso que fuimos en la búsqueda de un entendido de la materia, un ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, un político de dilatada trayectoria, a quien le vamos a pedir que nos ayude a pensar. Doctor Alfredo Blanco, muchísimas gracias por estar participando en Identidad Privada. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la idea, tratándose de un espacio que representa un sector sindical, es saber qué pasa con nuestros salarios, qué ha ocurrido con esta inflación que tenemos la sensación de que nos ha ganado. Bueno, sí, digamos, en realidad lo que ocurre con la inestabilidad del nivel general de precios, yo diría es como la síntesis que muestra que hay un desequilibrio macroeconómico muy importante. Haciendo una muy breve historia, en realidad las principales fortalezas que siempre se citaron del diseño de política económica del gobierno nacional era que tenía una situación fiscal, es decir, ingresos menos gastos del sector público muy consolidada, muy sólida, tenía superávit fiscal, que tenía un sector externo que le permitía acumular reservas internacionales, porque tenía exportaciones claramente mayores que las importaciones. Entonces, entre el superávit externo y el superávit fiscal, se decía, bueno, son dos elementos muy importantes del diseño de política económica, y eso ocurría simultáneamente con una tasa de inflación que era relativamente baja hace algunos años. Bueno, nada de eso existe hoy. Hoy, si uno mira las cuentas públicas, hay un déficit importante a nivel nacional, hay un déficit muy importante a nivel de las provincias. Cuando uno hace 3 años sumaba los resultados de todas las provincias, es decir, tomaba el agregado de los estados provinciales, la situación era de superávit hace 4 años. Hoy claramente es de un déficit muy importante. La nación tiene un déficit importante, ha desaparecido la fortaleza del sector externo. Esto ha llevado al gobierno a tomar medidas con prescindencia de la opinión que uno pueda tener de ellas, como son las restricciones a la compra de moneda extranjera. Sí. De hecho, fueron consecuencias de que ya no había más fortaleza del sector externo. Argentina tenía, en enero del 2011, 52.000 millones de dólares. Ha perdido 20.000 millones de dólares en los 2 años. Y bueno, todo esto, ¿qué es lo que está detrás de esto? Porque cuando la gente discute por qué está el problema del dólar, por qué pensamos en dólares, y a veces se buscan culpables de la situación del dólar marginal, etc. Lo que está detrás de eso es que hay un desequilibrio que se refleja en una inflación muy alta. El gobierno además cometió una torpeza importante cuando en enero del 2007 decidió modificar la forma en que se capturaba la información para el índice de precios al consumidor. En particular, en el INDEC, digamos, primero fue lo de turismo, después lo de medicina prepaga. Bueno, allí cometió un error tremendo, porque una vez que uno no tiene más índice de precio, ni siquiera puede medir el éxito de la política. Entonces, ¿en qué se refleja esto? En que tenemos una tasa de inflación muy elevada. ¿Quiénes son digamos, durante algún periodo, los sectores que habitualmente resultan perjudicados por el aumento del nivel general de precios son los sectores que tienen ingresos fijos? Digamos, tradicionalmente los asalariados, tanto los que son formales como los que no están formalizados, los que forman parte de lo que se llama trabajo en negro. En general, esos sectores resultan perjudicados porque tienen contratos que pueden reajustar. Cuando digo contratos me refiero a acuerdos que pueden ajustar una vez por año sus salarios. Entonces, cuando tienen que discutir los salarios, tienen que estar pensando cuánto perdieron el año anterior por la inflación y cuál es la inflación probable de la cual tienen que tratar de obtener incremento de salarios nominales para que no le erosione tanto el poder de compra. Doctor, sin embargo, hay que reconocer que los aumentos salariales fueron evolucionando de manera interesante. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Perdían al ritmo de la inflación? No, bueno, hubo años en que, obviamente ahí hay mucha heterogeneidad, ¿no es cierto? Hay sectores que por sus características particulares obtienen mejores incrementos nominales que otros, ¿no es cierto? Pero en general, hasta que apareció que el diseño de política económica empezó a tener problemas serios, daba la impresión
que se lograba compensar la tasa de inflación. Con una tasa de inflación, digamos, del 10%, se conseguían a lo mejor aumentos del 10 o del 11 o del 12. Ahora, cuando la tasa de inflación es del 25%, obviamente es más complejo. Durante varios años, si uno mira la evolución de salario real, no tomando el dato de INDEC, sino tratando de ver con algún indicador de inflación, que es complicado, porque en realidad yo al menos soy de los que creo que los indicadores de inflación elaborados por las consultoras uno debería conocer el detalle de la metodología. Claro. No hay nada que pueda sustituir una Oficina Nacional de Estadística y lamentablemente nosotros le hemos hecho perder totalmente la credibilidad, ¿no? Pero digo, si uno mira, tomando por ejemplo el promedio de las inflaciones de las provincias que lo siguieron elaborando el índice, digo, hay años en que se recuperaba a lo mejor levemente o que perdía muy poco, pero todo eso yo diría que esa es una historia que también pertenece al pasado, porque 2012 fue un año realmente complicado desde el punto de vista del nivel de actividad. Hubo una situación en parte provocada por la misma política económica, cuando se introdujo el cepo cambiario. Sí. Eso generó un impacto muy negativo sobre construcción, sobre inmobiliario en general, y el nivel de actividad fue realmente fue muy bajo y la inflación siguió, digamos, su camino tan alto, digamos. Y todo hace prever, hoy si uno se para en la situación de ahora, hablando del presente, de hecho las medidas de política económica adoptadas por el gobierno no están resolviendo lo que aparece como el problema urgente, aunque no es el problema que está por detrás. El problema urgente es que Argentina pierde 1.500, 1.600, 1.200, 2.000 millones de dólares de reserva internacional por mes. Y eso no se puede sostener mucho tiempo. Lo que está detrás de eso es el clima de incertidumbre y de inestabilidad del nivel general de precios. Está bien, pero a pesar de todo esto, por ejemplo, las ventas minoristas, sí, el mayor caudal de ventas, ¿no?, en cuanto a volumen y en cuanto a operaciones concretamente logradas, ha seguido subiendo. Esto no significa que el poder adquisitivo de la gente, la confianza de la gente está en niveles superiores a años anteriores. No, si uno mira, digamos, los datos sobre el nivel de actividad, el dato central que habría que ver para ver si la economía está en expansión o no está creciendo, es el índice del producto, la estimación del Producto Bruto Interno del argentino. Sí. Ese indicador ya hoy en Argentina está sospechado de haberse contaminado con los problemas del índice de precio al consumidor. Porque cuando uno dice, hoy vendí 100 y el año pasado vendí 80, en realidad para saber si creció o no la venta, lo mismo que cuando hablo del producto, debo tener un índice de precio que me diga ¿qué relación hay entre estos 100 y aquellos 80 en términos de variación nominal? Lo que sucede en realidad es que cuando el modelo empezó a tener problemas, tarda un tiempo a que eso se refleje en el mercado de trabajo. Primero se resiente el nivel de actividad, después que se resiente el nivel de actividad, lo que sucede es que se empiezan a cortar horas extras, después adelantar vacaciones y después suspender personal. Y lo que ocurre con lo que pienso yo ahora pensando en el año 2014, digo, uno tiene toda la sensación que la economía no ha habido medidas que sustancialmente modifiquen el escenario que uno puede pensarlo antes de los cambios de gabinete, por ejemplo, y la sensación que uno tiene es que vamos a seguir con una economía con una inflación muy alta. Yo personalmente creo que vamos a asistir a un momento de exacerbación de la puja distributiva, es decir, de la lucha por mantener los ingresos en términos reales. Hablando precisamente de eso, de los ingresos, de los salarios, aquellos docentes que nos están viendo, ¿en qué podemos pensar, en qué porcentaje podemos pensar cuando se abran las paritarias nuevamente para el año que viene? Yo creo que el gobierno va a intentar el gobierno nacional me refiero, que las paritarias no sean un elemento que coadyuve a que haya, digamos, mayor nivel de inflación, ¿no? Que se retroalimente la inflación. La impresión que tengo es que va a ser muy difícil para los representantes de los distintos sectores, en este caso para los representantes gremiales, lograr reconocimiento y aumentos de salarios que sean capaces de compensar el nivel de inflación que yo creo que vamos a tener el año que viene, que va a ser alto. Digamos, el problema inflacionario es un problema que tiene muchísimas causas. En el caso de Argentina es muy complejo, que tiene que ver con la expansión monetaria, con las pujas distributivas, con los mercados imperfectos, con la presencia de sectores que tienen poder sobre el mercado, en fin.
esa complejidad, hasta ahora el gobierno ha apelado a mecanismos bastante precarios, como decir, bueno, vamos a congelar 10.000 productos, después vamos a congelar 500, sin mayor éxito. Digamos, la prueba es que la inflación sigue siendo, digamos, 25%, 24%, 27%, lo que fuera. Si el gobierno dijera, este es mi plan antiinflacionario, y en este plan voy a bajar del 25 al 20, y al año siguiente bajar al 15, me parece que generaría expectativas suficientes para, por un lado, morigerar las pujas sectoriales, y por otro lado, dar un horizonte que permita a los que toman decisiones importantes en la economía tener un grado de certidumbre que habilite mayores inversiones y mayor producción, y que se vuelva, digamos, que se intente un círculo virtuoso que va de la inversión a la producción, de la producción a una mayor estabilidad de precios, a unos mejores salarios reales. Doctor, pero no se ve eso. En los últimos tiempos se ha puesto de moda, se está utilizando, está vigente, esto de acordar salarios a muchos días vista, casi un año o 10 meses. Esto entonces no tendría validez, no tendría ninguna relevancia para el año que viene. Y a mí me parece que para los representantes de los trabajadores es un tema muy delicado ese, porque si no lo que ocurre es lo que de alguna manera hoy uno escucha en algunos dirigentes gremiales, que es decir, debemos demandar o un bono o una reapertura de paritarias, porque de hecho cuando pactamos los salarios nominales teníamos una estimación de inflación que era distinta. De hecho el gobierno manda un presupuesto y dice la inflación el año que viene va a ser el 10%. ¿Qué dirigente que respete a sus representados va a ir a firmar que con un 10% va a estar conforme todo el año si sabe que eso en el mes a los 4 meses no le sirve más? Entonces, esto va agregando, por eso digo, la inflación, además de otros efectos que tiene sobre el cuerpo social, es un mecanismo que va erosionando las posibilidades del cálculo económico. Está bien. Como para ir cerrando la nota ya, ¿cuál es el consejo o la idea que ustedes desde la economía ven para lo que pueda llegar a ocurrir el año que viene? Y fundamentalmente, si de algo tienen que tener cuidado los que viven de un salario. Bueno, yo creo que, digamos, los asalariados, que son un eslabón de los más débiles, digamos, del cuerpo social, por el hecho que no pueden tomar la decisión de modificar ellos su ingreso nominal. Una empresa puede tomarla a costa a lo mejor de perder mercado o no, pero un asalariado no puede, porque si no puede decir mañana usted pague más, o sea, salvo que renuncie. Entonces allí toman mucha fuerza, y eso es muy común en los países desarrollados, toman mucha fuerza las organizaciones que representan a esos sectores de la sociedad. Es decir, cada asalariado individualmente no puede discutir a qué precio vender su fuerza de trabajo, y en eso las organizaciones tienen en realidad roles importantes. En Argentina además tenemos las organizaciones bastante fracturadas, porque algunos tienen mirada más condescendiente con el gobierno, otros no, pero de todas maneras yo diría el asalariado debería para el año que viene tener cierta prudencia en materia de endeudamiento. Bien. ¿No? Dependiendo obviamente de la tasa a la cual se endeuda, porque si se va a endeudar a una tasa del 10% seguramente va a ser un buen negocio, digamos, porque la inflación va a ser más alta que eso y porque seguramente el reajuste salarial va a ser más del 10%. Pero por otro lado va a estar muy dependiendo de los éxitos o fracasos que consigan en las discusiones de las paritarias, que van a estar muy marcadas según como le vaya el gobierno en estos meses, por decisiones que va a tomar tratando de forzar de que no sean aumentos salariales del 25%. Claro, que pueden llegar a incidir o modificar la tendencia de la inflación. Sí, porque en realidad la puja de salarios es un mecanismo que en realidad lo que hace es contribuir al proceso. Uno no debería encontrar ahí la causa finalmente, porque salvo que hubiera un shock salarial, si no, no tendría por qué ocurrir, porque en la medida en que los salarios acompañen el aumento del nivel de precios, lo que hacen es acompañar los ingresos de las empresas. O sea que la participación del costo salarial no aumentaría, ¿no? Pero es altamente probable que, como muchas veces en la historia, cuando se intenta morigerar la inflación,
se acuda a la posibilidad de reprimir el aumento salarial. Está bien. Doctor Blanco, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Muy bien. En identidad privada, el doctor Alfredo Félix Blanco, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad Nacional. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Continuamos en identidad privada. Ahora es el momento de recordar cuáles son los centros recreativos que SADOP ha previsto dentro de la ciudad de Córdoba y Gran Córdoba para estas vacaciones para todos los afiliados que no hayan podido vacacionar. Aquí están las piletas, los centros de recreación. Si sos afiliado a SADOP, disfrutá con tu familia de piletas gratis desde el 15 de diciembre de 2013. Solicita tu autorización para toda la temporada en las sedes del SADOP. SADOP es tu mejor opción. Acércate a tu sede más próxima y gozá de unas vacaciones maravillosas. Nada más por hoy, hasta aquí llegamos con el mensaje televisivo del SADOP Identidad Privada. La idea es reencontrarnos en la pantalla de Canal C en este horario, 19:30 el próximo jueves. Trataremos los temas que a ustedes les interesan. Hasta entonces.